Buenos días, niños y niñas. Esta semana seguiremos trabajando con el cuento y específicamente lo que es la descripción de personajes. Para recordar, primero vamos a saber lo que es el cuento. El cuento son narraciones literarias breves que cuentan historias ficticias. En ellas encontramos la secuencia narrativa y elementos del cuento. La secuencia narrativa podemos ver que está el inicio, que es donde se presentan los personajes, el ambiente y se da atisbos del problema. Luego está el desarrollo, que es donde se desarrolla precisamente este conflicto, este problema. Y el desenlace, que es donde se resuelve el problema que tienen los personajes y vemos cómo termina la historia. En los elementos que podemos encontrar en un cuento están los personajes que dan vida a la historia, el ambiente y el tiempo. Los personajes son seres ficticios que participan de una historia. En ella llevan a cabo acciones y les suceden distintos acontecimientos. Pueden ser personajes principales, secundarios o incidentales. El personaje principal es el héroe de la historia. También se le llama protagonista y la historia gira en torno a él. Los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a lograr sus objetivos o impedírselo, según la historia que estemos leyendo. Los personajes incidentales tienen poca aparición en la historia, su presencia en la trama no es importante y si no estuvieran, no se altera el tema principal del cuento. Quizás a veces solo salen nombrados, pero no intervienen en la historia. En cuanto a los personajes, vamos a ver un poco más en detalle. Las características. Al igual que las personas reales, los personajes tienen características físicas y psicológicas que hacen que esta historia tome vida propia, que nosotros se pueda crear un conflicto a partir de ello. Por lo tanto, tenemos características físicas que tienen que ver con la apariencia y los rasgos externos de los personajes. En el texto, nosotros podemos encontrar palabras que nos vayan indicando o ideas que nos vayan indicando cómo es físicamente, por ejemplo, alto, bajo, robusto, delgado. Por otro lado, tenemos las características psicológicas que se refieren a los rasgos de personalidad o forma de ser de los personajes. Yo podría ver en un texto que un personaje es perseverante, optimista, envidioso, pesimista. Depende de lo que nos diga el texto que hacen estos personajes. Entonces, si nosotros vamos a un texto específicamente, las características físicas yo las voy a determinar, ya sea por los adjetivos que encuentre, que son palabras que nos dicen o nos indican cómo son, gordo, flaco, feo, bonito, crespo, rubio, chico, grande, ese tipo de palabras, o descripciones que se mencionan de manera explícita o implícita. Nos puede dar ideas de cómo son los personajes físicamente sin necesariamente que esté el adjetivo presente. Y por otro lado, las características psicológicas en un texto la voy a determinar por las acciones que los personajes realicen y cómo actúan en ciertas situaciones. Es decir, que yo infiero cómo son según lo que hacen. Por lo tanto, vamos a ver con uno de los personajes del cuento que ustedes van a leer después, a revisar los siguientes ejemplos. Nuestro personaje es un cururo, que es un animalito que vive aquí en Chile precisamente. Y aquí tengo un extracto de la lectura que ustedes van a hacer. Y dice, el cururo se metió a la sala de clases por un pequeño agujero para escuchar la clase. Según lo que yo puedo leer, el cururo físicamente, ¿cómo es? No lo dice explícitamente en este fragmento, pero yo sí
saqué unas ideas. Entonces, volví al texto para saber cómo es el cururo físicamente y destaqué lo siguiente. El cururo se metió, es decir, que entró a la sala de clases por un pequeño agujero. Y eso a mí me dice que si entró por un pequeño agujero, quiere decir que este cururo físicamente es pequeño. Muy bien, me da la pista y yo sugiero un adjetivo que es pequeño. Esa es una característica del cururo. Ahora vamos a ver otro ejemplo con nuestro amigo cururo y otro fragmento del texto. Y dice: el cururo, ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Con la derecha me levanté, por eso salto y caigo bien. La pata izquierda la esconderé y así este día me irá muy bien. Según lo leído, puedo inferir cómo es psicológicamente el cururo. Si bien este fragmento no me da una palabra específica, sí me da ideas. Por lo tanto, yo vuelvo al texto y destaqué lo siguiente. Iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Y también destaqué esto. Y si así, este día me irá muy bien. Entonces, si va cantando por el camino, eso me dice que quizás es una persona alegre, una persona que va contenta, porque una persona enojada por lo general no va cantando por las mañanas y caminando por la calle, ¿cierto? Entonces eso me puede decir a mí y dar una pista de cómo es psicológicamente. Y también acá me dice que quizás si él piensa y tiene una actitud positiva y piensa que ese día le irá muy bien, quiere decir que es muy positivo. Por lo tanto, yo puedo decir que el cururo psicológicamente es una persona entusiasta y optimista. Ahora, ustedes van a hacer la práctica independiente y van a desarrollar lo siguiente. Antes de empezar a leer su lectura, vamos a ver cómo es el cururo. El cururo es un animalito que vive en Chile y vive desde la tercera región, desde Caldera, hasta la séptima región en Curicó. Su hábitat principal son túneles en terrenos cubiertos de vegetación con raíces comestibles y las entradas se reconocen por los montoncitos de tierra que hacen cuando inician el túnel. Su cuerpo es cilíndrico, tiene orejas pequeñas, ojos chicos y cola corta. Sus manos presentan grandes garras y poderosos incisivos. Los incisivos son los dientes de adelante. Su pelaje es corto y de color negro azabache. Eso quiere decir que es un color negro muy intenso. Y se van a hacer las siguientes preguntas. Se van a imaginar cómo sería este cururo como personaje de cuento. Entonces, ¿dónde viviría este cururo? ¿Cómo se movería este cururo? ¿Cuál sería su voz? ¿Cómo hablaría? Piénsenlo antes de leer. Luego que lo hayan respondido en su mente de manera oral, vamos a ir a la lectura, que es El cururo incomprendido de Alicia Morel. Cuando estén leyendo y hayan palabras que ustedes no conocen, si están destacadas podrán encontrar su significado en estos cuadros. No lo olviden, porque si no entienden una palabra, les va a costar más entender el texto. Y leen las páginas del cuento hasta el final. Después de la lectura, se van a responder también oralmente en su mente lo siguiente. ¿Por qué el cururo quiso ir a la escuela? ¿Qué problemas encontró el cururo en la escuela? ¿Qué hizo el cururo con el libro de cuentos de la profesora? ¿Por qué? ¿Y cómo terminó la historia? Cuando hayan hecho esto, en su libro van a completar los siguientes cuadros. El cuadro número 3, donde tienen que poner los principales acontecimientos de la historia, no es toda la historia.
algo importante que haya sucedido en el inicio, lo importante del desarrollo, lo importante del desenlace. Y van a incluir acá qué personajes participaron en esta acción. Por ejemplo, qué personajes aparecieron en la acción que ustedes pusieron acá y lo mismo con esto. Y en el cuadro 5 van a identificar al protagonista de nuestra historia, a los personajes secundarios, es decir, que ayudaron o intervinieron, interactuaron con el protagonista, y le van a dar una característica a cada uno, característica psicológica. Posterior a esto, en su cuaderno van a dibujar este organizador gráfico, donde van a incluir el nombre del protagonista, 2 características de él, me van a escribir qué problema tenía este personaje y cómo le dio solución. Cuando lo tengan listo, enviarán una foto de su trabajo. Espero que les vaya muy bien y que lo puedan realizar sin problemas. Finalmente, para comentar, piensen en qué aprendieron, qué tipo de personajes encontramos en los cuentos y qué tipo de características tienen. Suerte y nos vemos en un próximo video.